Vamos a comenzar con esta segunda parte de la lección 6 de Deuteronomio, que se subtitula Años de remisión y las tres festividades, correspondiente a los capítulos 15 y 16. La primera pregunta dice, ¿cómo son las leyes sobre los años de remisión? Y son los versículos 1 al 3 del capítulo 15, y dice el versículo 1, cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Lo harás de la siguiente manera. Cada acreedor le perdonará a su prójimo el préstamo que le haya hecho. Ya no le exigirá a su prójimo o hermano que le pague la deuda, porque se habrá proclamado el año del perdón de las deudas en honor del Señor. Podrás exigirle el pago de sus deudas al forastero, pero a tu hermano le perdonarás cualquier deuda que tenga contigo. Amén. Nosotros una vez aprendimos sobre el año del perdón, que es el séptimo año, que es el año sabático. Dios ordena que cada 7 años toda deuda solamente al prójimo hermano creyente, en este caso es hermano judío, y no corresponde esto al forastero, o sea, lo que están fuera de las palabras de Dios. Entonces tenía que perdonar toda la deuda al séptimo año, entonces ya no le exigirá más la deuda. Porque uno a veces malinterpreta esto y dice, bueno, entonces esto puede llegar a romper todo un sistema financiero. ¿Por qué? ¿Qué pasaría que uno empieza a prestar dinero y al séptimo día, si ya no le paga más nada, bueno, ya estamos todos libres de deuda? Entonces alguna persona podría abusar de estas leyes. El ejemplo es, por ejemplo, al sexto año puede pedir préstamos grandes, cosas que cuando llegue al séptimo año, él ya va a quedar totalmente libre de esa deuda y quedaría con ese dinero que pidió prestado, pero que se lo quedaría él, ¿no? Entonces un poco nos crea duda de por qué habrá creado este tipo de leyes. Lo que pasa es que tenemos que entender ahora estas leyes dentro de un marco de situaciones de la época y no hoy día. Porque ¿qué pasaba en aquel momento? En aquel momento, cuando todo el mundo, estamos hablando de todos los judíos, todo el pueblo de Israel, que van a entrar a la tierra de Canaán, van a vivir dentro de Canaán bajo las normas y los reglamentos de Dios. ¿Por qué Dios les dio entonces esa tierra de Canaán? Para que todo hebreo, todo israelita que entra a esa tierra de Canaán vivan dentro de una bendición de Dios, vivan dentro de una abundancia de Dios y dentro de un suministro de Dios. Esa es la intención de Dios para el pueblo de Israel. Entonces el corazón de Dios está sobre el pueblo de Israel que debe entrar en esa tierra y vivir abundantemente, sin carencia, sin morirse de hambre. Pero a veces el hombre, porque el hombre es débil, comete errores, a veces uno comete errores y puede llegar a darse el caso de que uno desobedece a la palabra de Dios o uno piensa mal y puede quedarse endeudado o puede recibir a veces una situación donde se quede en quiebra, por ejemplo. Y entonces la intención de Dios de darle estas leyes es para que esa persona pueda sobrevivir, sobrellevar esa situación. ¿Por qué puede quedar endeudado? Fíjense, un día él se olvidó y dejó toda su manada de animales que él criaba y vino una noche, dejó abierto el corral por el error humano y entonces los lobos vienen y matan a todas sus ovejas, por ejemplo. Puede ocurrir. En ese caso, esta persona queda en quiebra. A lo mejor sin ninguno de esos animales no puede sobrellevar su vida. En ese caso va a tener que pedir ayuda de algún hermano prójimo israelita y que le, por favor, ayúdame hermano que pueda yo sobrellevar esta situación de crisis. En ese caso, este hermano le puede ayudar a ese hermano prestándole, por ejemplo, una cierta cantidad de animales para él. ¿Pero para qué? Para que esa persona sobrelleve, supere la dificultad y pueda vivir. Ahí está el motivo de esto. Y resulta que en ese momento, entonces, esa persona que estaba endeudado va a tener que ir pagando ese préstamo o criar esos ganados, aumentar en números y tratar entonces de devolverle
los ganados originales que ha pedido prestado. Pero llega un momento hasta que esta persona ha hecho todo lo posible, ha hecho todo lo mejor, pero por X motivo no ha podido superar y todavía sigue endeudado, no puede devolver esa deuda que le prestó anteriormente. Entonces, en esa situación es lo que está Dios diciendo. Entonces, no le reclames a ese prójimo que te pague esa deuda. ¿Por qué? Porque ahí viene el año del perdón del Señor de las deudas. Entonces, esa persona que se esforzó, pero que no pudo pagarlo, bueno, entonces a ese pobre hombre, perdónale esas deudas. Ahí está el concepto de esto. Y no para que empiecen a abusar de estas leyes. Entonces, ¿para qué? Porque cuando llegue el año sabático es un año del descanso, es un año de bendición, es un año de descanso y donde no tiene que haber un trabajo esforzado. Por eso se acuerdan que inclusive el año sabático, la tierra, tenían que descansarlo, dejarlo descansar y no trabajar ese campo. Entonces ese año sabático, por ejemplo, una persona que tendrá que trabajar el campo para pagar la deuda, no va a poder trabajar el campo. Entonces, por ese motivo, el año sabático prevé para que todo este tipo de deudas le sea perdonado. Pero esto, más que nada, todo esto lo que simboliza es el perdón para siempre que hemos recibido de la deuda del pecado nuestro a través de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, el Antiguo Testamento, nosotros podemos entenderla, comprenderla, si comprendemos cuál es el corazón de Dios que le ha dado estas leyes en el Antiguo Testamento. Si no entendemos el corazón de Dios, lo que Dios tiene en su corazón, lo que tiene en su mente, no vamos a entender correctamente el Antiguo Testamento, porque pasaría a ser simplemente unas leyes y unas doctrinas, nada más, una forma de vivir, pero en realidad dentro de esas normas que Dios les ha dado al pueblo de Israel, había en el corazón de Dios un propósito de todo eso. Y el propósito de Dios era de enviar a Jesucristo para la salvación de la humanidad y perdonar el pecado de la humanidad. Entonces, si entendemos ese objetivo primordial, lo que tenía en el centro del corazón de Dios cuando dio estas leyes, ahí sí, entendiendo ese corazón que tenía, lo que tenía en mente Dios, podemos entender bien por qué Dios dio estas leyes. Dios le dio las leyes del perdón, el año sabático, porque Dios tenía en mente perdonar el pecado de la humanidad, perdonar el pecado de la gente. Por eso, todo esto que le ha dado del perdón del año séptimo está simbolizando el perdón de la deuda del pecado que va el hombre a recibir en el futuro a través de Jesucristo. ¿Está claro? Por eso, lo que simboliza en los años de remisión, en los años del perdón, del año sabático, es eso. Y justamente la palabra sabático, que es el descanso, ¿se acuerda de dónde vino la palabra Shabbat? Que fue, si bien es un descanso, pero es un día de bendición, porque nosotros hemos sido bendecidos, hemos sido librados del trabajo, del pecado, y eso es a través de Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el Señor del sábado, porque el sábado simboliza a Jesucristo. Simboliza la liberación, el descanso, la paz que vamos a recibir en Jesucristo. Lo mismo que simboliza el sábado, que uno lo libera del trabajo, uno lo libera del agobio. Entonces el sábado simboliza la paz en Jesucristo, el descanso en Jesucristo, la alegría, el festejo en Jesucristo. La pregunta uno siguiente dice, ¿cuáles son las bendiciones prometidas al cumplir estas leyes? Dice, entre ustedes no deberá haber pobres porque el Señor tu Dios te colmará de bendiciones en la tierra que Él mismo te da para que la poseas como herencia. Y así será, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno. El Señor tu Dios te bendecirá como lo ha prometido y tú podrás darle prestado a muchas naciones, pero no tendrás que pedir prestado de ninguna. Dominarás a muchas naciones, pero ninguna te dominará a ti. Estas palabras nos dan a saber que la intención de Dios al pueblo de Israel es que reciba esa tierra de bendición como herencia,
donde ellos van a poder sobrellevar sus vidas y esa vida va a ser una vida de bendición, una vida llena de abundancia de Dios. Y la intención de Dios, Dios no quiere que nosotros seamos pobres. Dios no quiere que su pueblo viva pobres, sino que seamos bendecidos, pero la bendición viene, dice, a través de la obediencia a la palabra de Dios. Por lo tanto, Dios no quiere que un cristiano, un hijo de Dios, viva pobre, sino que la manera de que él pueda superar esa pobreza es obedecer la palabra de Dios, vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la bendición viene de la mano de Dios, porque Dios les ha dado al hombre todo lo necesario para que viva en medio de la felicidad y la abundancia, que es la herencia que Dios nos ha dado. Por lo tanto, lo que uno ha recibido vino de la mano de Dios. Lo que debemos entender entonces es que Dios dice, entre ustedes no deberá haber pobres, porque el Señor tu Dios te tiene que colmar de bendiciones. Él quiere que te llene de esa bendición de Dios. Pero ¿cómo recibimos? Siempre cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas fielmente todos estos mandamientos que te doy. Entonces nunca podrás jamás ser pobre, porque Dios te va a bendecir. Bueno, ese es el objetivo de la palabra de Dios. La pregunta número 2 dice, ¿con qué corazón y postura ordena Dios ayudar a hermanos pobres? ¿Cuáles son las bendiciones que se reciben entonces? Dice, cuando en alguna de las ciudades de la tierra que el Señor tu Dios te da, veas a un hermano hebreo pobre. ¿Cierto? Aquí está diciendo un hermano hebreo pobre. Dice, no endurezcas tu corazón ni le cierres tu mano. Antes bien, tiéndele la mano y préstale generosamente lo que él necesite. No des cabida en tu corazón a la perversa idea de que por acercarse al año séptimo, año del perdón de las deudas, puedes hacerle mala cara a tu hermano hebreo necesitado y no darle nada. De lo contrario, él podrá apelar al Señor contra ti y tú resultarás convicto de pecado. No seas mezquino, sino generoso. Y así el Señor tu Dios bendecirá todos tus trabajos y todo lo que emprendas. Versículo 11 continúa diciendo, gente pobre en esta tierra siempre la habrá. Por eso te ordeno que seas generoso con tus hermanos hebreos y con los pobres y necesitados de tu tierra. Bueno, Dios quiere que nosotros seamos generosos con nuestros hermanos necesitados. ¿Por qué? Porque pobre siempre va a haber. Porque el hombre siempre va a cometer errores, a pesar de que el deseo de Dios es que ellos reciban la bendición de Dios, pero ellos a veces desobedecen a Dios, cometen errores y siempre va a caer en la pobreza. Pero aún así, Dios quiere que nosotros seamos generosos con estos hermanos necesitados. Y debemos ayudarlos y no ser mezquinos o egoístas, ¿no es cierto? Porque el año sabático, como yo le había dado, es el ejemplo de cómo debe ser el motivo del año sabático, para que todo el mundo viva otra vez en medio de la felicidad. Porque el año sabático, nosotros estamos viviendo el sábado, gracias a Jesucristo. Todo el mundo en la abundancia, todo el mundo en la bendición de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que todo el mundo viva y que nosotros también debemos vivir, no solamente ser egoístas por nosotros mismos también, sino que todos los hermanos vivan de igual manera dentro de la bendición de Dios. Por eso nosotros transmitimos este evangelio, llevamos la palabra para que los hermanos vivan de acuerdo a la palabra de Dios y que reciban la bendición que viene a través de esta palabra de Dios. Y por eso nosotros transmitimos y llevamos el mensaje de buena nueva a los demás, porque queremos que todos también vivan bien dentro de esta gracia de Dios. Y no nosotros quedarnos con este mensaje diciendo, este mensaje está buenísimo, me lo quedo yo y nadie más que yo, no le voy a llevar este mensaje a nadie más. Dios no quiere ese corazón. Dios quiere que nosotros compartamos generosamente con todos los hermanos esta bendición de Dios y que todo el mundo vivamos en medio de la bendición de la heredad de Dios, dentro de esa heredad de Dios que nos da en el reino de Dios. Es que nosotros debemos a todos los que están necesitados, todos los hermanos pobres de corazón, pobres espiritualmente, llevarlos dentro del reino de Dios para que todo el mundo reciba esta bendición de la mano de Dios. Lo importante es que debemos tener bien claro que lo que tengo en mis manos hoy día no es el fruto de mi esfuerzo,
sino es la bendición que Dios me ha dado como heredad. ¿Se acuerdan que los israelitas, ellos no tenían por qué recibir esa tierra, pero esa tierra fue una gracia, una bendición, un regalo de Dios al pueblo de Dios que obedece su palabra? Por lo tanto, lo que tenemos que tener claro, nosotros lo que tenemos en nuestras manos es algo que vino de Dios. No es algo que yo me la he ganado con mi mérito y esfuerzo, sino es algo que vino de Dios. Es un regalo de Dios. Ese concepto lo tenemos que tener siempre. Uno simplemente es entonces un administrador de lo que Dios me ha dado durante mi vida. Todo lo que yo tengo ahora es algo que Dios me ha dado. ¿Y qué tengo que hacer cuando tengo que morir? Lo tengo que devolver, lo tengo que entregar de nuevo. No lo voy a llevar todas estas cosas, sino cuando uno muere tiene que devolverlo. Solamente uno Dios le ha dado durante su vida sobre esta tierra para que lo goce, lo tome, lo administre para la gloria de Dios, pero después tenga que devolverlo porque no se lleva ninguno de eso cuando se muere. Entonces tenemos que tener claro, hermanos, acerca de que lo que tenemos nosotros vino de la mano de Dios. Es un regalo de Dios. Mis hijos, mi vida, mi tiempo, mi juventud, el dinero, el trabajo, la salud, todo es un regalo de Dios. Por lo tanto, tengo que empezar a manejarlo, todo esto que tengo, para la gloria de Dios, porque en el día que yo me muera no me voy a llevar ni siquiera ni un centavo, nada de lo que, ni siquiera mi cuerpo me lo voy a llevar. Esto tengo que devolverlo también. Entonces, este es el concepto. Soy simplemente un mayordomo, un administrador de la bendición que Dios me ha puesto en mis manos para que yo a través de esto pueda glorificar a Dios, obedecer la palabra de Dios, hacer la voluntad de Dios y también ayudar a los hermanos para que ellos conozcan a Dios y vivan dentro de la palabra de Dios. Para eso Dios me ha dado todo esto. Pregunta número 3 dice: ¿cuándo y cómo se debe liberar a los esclavos hebreos que fueron vendidos? Bueno, si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de tus cultivos y de tu lagar. Dale según el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia y le va bien contigo, te dice: no quiero dejarte, entonces tomarás un punzón y apoyándole la oreja contra una puerta, le perforarás el lóbulo. Así se convertirá en tu esclavo de por vida. Lo mismo harás con la esclava. No te pese dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante estos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que le habrías pagado a un empleado. Así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Bueno, vamos un poco a analizar esto. Bueno, dice: si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti y te sirve durante 6 años, bueno, esto significa que un hermano hebreo puede convertirse en un esclavo. Por eso acá llama a los esclavos hebreos. Y ustedes se pueden preguntar cómo es posible que los judíos, cuando entren a la tierra prometida, ¿por qué se pueden convertirse en esclavos de otro judío? Bueno, no es la intención de esclavizar al prójimo, pero a veces puede ocurrir que una persona, como anteriormente he dicho, puede quedarse en quiebra, puede tener pérdida de ganancia, o puede necesitar algo, puede endeudarse y no puede pagar esa deuda. Entonces, al no tener capacidad de pagar las deudas, la manera de poder hacerlo es esclavizarse a sí mismo. Es decir, bueno, por ese monto que yo te debo, voy a ser esclavo tuyo. O a veces puede ser padres, tienen unos hijos, pero esta familia es muy pobre. Entonces, para poder comer y vivir, puede enviar sus hijos, hijo o hija, puede enviarlo como servidumbre a otras casas. Y entonces ahí se convertiría también en esclavo. Por lo tanto, puede haber diversos motivos por los cuales un hebreo puede ser esclavo de otro. Pero lo que está diciendo Dios aquí: si ese hermano vino a servirte como esclavo en tu casa, lo puedes tenerlo durante 6 años, pero en el 7º año
lo tendrás que dejar libre. Pero cuando lo liberes, no lo vas a despedir con las manos vacías, sino abastécelo con todas las cosas que tú tienes en tu rebaño, o de tus cultivos, o de tu lagar, que es donde está el vino, ¿no es cierto? Dale a él también para que pueda vivir y comer. ¿Por qué? Porque si al séptimo año él va a salir de tu casa, va a salir con la mano vacía, ¿y cómo va a vivir entonces? En un ambiente tan hostil como es en el desierto allí en Palestina. Entonces, si él va a salir de tu casa y si no le das nada, él otra vez se va a endeudar y se va a esclavizar otra vez. Y de esa manera sería una esclavitud de por vida. Para evitar esto, Dios les ordena para que cuando una persona deje su esclavitud al séptimo año, sea abastecido de rebaños, cultivos o las bebidas, lo que él necesite. Y a veces también rabinos israelitas dicen que en ese momento también les daban dinero para que puedan vivir. ¿Por qué Dios le ordena hacer esto? Es porque, en primer lugar, habitualmente un esclavo, una persona esclava, tenía un valor de unos 30 shekels. 30 shekels es el valor de una persona. No es por nada que cuando Judas Iscariote vendió a Jesucristo, lo vendió ¿a cuánto? ¿Cuánto le pagaron los maestros de la ley y los fariseos? Le pagaron 30 shekels, porque es el valor del hombre. Entonces, cuando uno compra o vende a una persona, le daba una estimación valor de unos 30 shekels, 30 monedas de plata. Entonces, cuando una persona trabaja durante 6 años y cuando sale, tiene que ir abastecido de todas estas cosas y además llevar un valor de lo que él vale es de 30 shekel en moneda de plata. ¿Y por qué Dios le hace hacer esto? Uno de los motivos que ya le dije era porque para que esta persona no vuelva a endeudarse otra vez y esclavizarse otra vez. Y otra cosa que el Señor dice es porque lo que tú le vas a dar a esa persona no es tuyo. Lo que tú le vas a dar a esa persona es lo que Dios te ha dado, dice, lo que Dios te haya bendecido. Por lo tanto, lo que tú tienes en tu mano son las cosas que Dios te ha bendecido, que solamente tú las estás administrando. Y lo que Dios quiere que esa persona también sea bendecido de tus manos, con esa bendición que Dios te dio para que lo suplas en sus necesidades. De esa manera, entonces, Dios te va a suplir a ti tus necesidades. Todo esto cierra cuando nosotros nos damos cuenta que realmente estos materiales o las bendiciones, lo que nosotros tenemos en nuestro bolsillo, no es mío, es de Dios. Entonces, si es de Dios, tenemos que usarlo para los propósitos de Dios. Por eso cierra todo esto. Y Dios quiere que lo pensemos de esa manera. Y lo que tenemos en nuestros bolsillos, Dios, si yo le doy, obedeciendo la palabra de Dios, a este hombre al séptimo año, Dios va a ser quien nos va a suministrar otra vez, nos va a llenar nuevamente, suplir esa necesidad por haber yo obedecido a la palabra de Dios. Y dice en el versículo 15, recuerda que fuiste esclavo también en Egipto. Se recuerda cuando le vas a ayudar a esa persona, recuerda que también tú fuiste esclavo y que el Señor tu Dios te dio libertad. Es decir, la libertad que recibiste tú de Egipto no es gracias a tu mérito, no es gracias a tu esfuerzo. La libertad que has recibido de Egipto es porque Dios te regaló esa libertad. Dios fue quien te dio libertad. Por lo tanto, te doy ahora esta orden porque esa persona también tiene que ser libre. La libertad hay que dárselo porque todo hombre se lo merece. Pero si tu esclavo, porque te ama a ti y a tu familia, te va bien, porque le gusta y dice, yo me quiero quedar, entonces le va a tener que perforar el lóbulo del oído. ¿Por qué puede ocurrir esto? Puede ser porque el dueño fue tan bueno con ese esclavo que el esclavo dice, no quiero otro lugar, me gusta quedarme aquí porque me gusta el dueño. Puede ser una de las razones. Pero otro de los casos es cuando un esclavo entra a servir a un señor, un esclavo joven, y ahí se encuentra con otra esclava joven y puede casarse. Y el dueño le permite ese casamiento, y de hecho lo tiene que permitir, y le permite casarse los dos esclavos y formar una familia y tener hijos. Pero ¿qué pasa cuando llega al séptimo año? Este esclavo que se tiene que liberar
se tiene que ir. Entonces, ¿qué va a hacer? Se va a tener que ir dejando a su esposa y a sus hijos en la casa del dueño porque ellos son propiedad del dueño de esa casa. Si bien él puede quedarse en libertad, pero su esposa y sus hijos son propiedad de este dueño. Entonces no va a querer irse sin sus hijos y sus esposas. Entonces decide, bueno, yo me quiero quedar. Y entonces se queda en esa casa viviendo para siempre con su esposa y sus hijos. En ese caso, cuando quiera servir así y cuando esté de acuerdo en hacerlo, entonces tomará un punzón para perforar el óvulo, para dejar como una marca para siempre de que este hombre va a ser siervo, esclavo de por vida. ¿Y por qué los oídos? Porque siempre debía el esclavo escuchar la voz del amo. Entonces, diciendo para que este oído siempre va a escuchar mis palabras. Por lo tanto, perfora el oído. Algo así debemos ser nosotros, cuando nosotros nos convertimos a servir a nuestro Señor Jesucristo, porque al fin y al cabo es mi dueño. Porque yo antes era esclavo del pecado, pero Él me compró a mí pagando mis deudas del pecado con su sangre preciosa. En ese caso he pasado a ser yo servidor de Cristo y Cristo mi Señor, mi amo, mi Rey, mi Maestro. Y yo tengo que entonces, de alguna manera, espiritualmente, tener perforado mis oídos para escuchar siempre la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Razón que debemos entonces perforar este oído. Tener siempre oído listo, atento a las palabras de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Y otra de las cosas que dice en el versículo 18, dice, no te pese, dice, no te preocupes, que no sea pena dejar en libertad a tu esclavo, porque sus servicios durante estos 6 años te costaron apenas la mitad de lo que le habrías pagado a un empleado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Había 2 modalidades de servidumbre. Uno es un esclavo y otra cosa es un empleado, o llámese jornalero. Si una persona necesitaba un jornalero, un trabajador, ya sea un trabajador doméstico o para cuidar las ovejas, en fin, o para arar el campo, uno podría contratar un empleado o un jornalero. Un jornalero generalmente tiene su casa, su familia, y viene a la mañana a trabajar en esa casa y a la noche regresa a dormir a su casa. Como hoy día nosotros vamos a un trabajo, ¿no es cierto? Vamos y venimos a casa. Bueno, esto es un empleado, ese es un empleo. Pero los esclavos son los que ellos viven con el dueño y el dueño le está pagando su comida, su estadía. Por lo tanto, aquí lo que Dios quiere decir es que si al esclavo le está dando lo mismo que un empleado, porque generalmente a un empleado por año se debe calcular unos 10 shekels en moneda de plata, 10 shekels por año. Pero si un empleado que solamente va a trabajar, digamos, 8 horas por día o 12 horas por día nada más, porque lo demás tiene que pasar en su casa, igual le está pagando 10 shekels, pero el esclavo va a vivir con él, va a servirle mucho más, el doble de lo que serviría un empleado. Ahí está el concepto de que habrías pagado la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez, redondeando. No te preocupes en dejar en libertad a tu esclavo y pagarle todos estos servicios. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, a ti, esta persona, te costó la mitad, porque le pagaste lo mismo que un empleado y lo utilizaste doble de horas. Por lo tanto, no te creas que te estás perdiendo al dejar ir a este esclavo. ¿Se entiende cuál es el concepto? Bueno, pero igual, si tú obedeces esto, así el Señor tu Dios te bendecirá en todo lo que hagas. Porque a los esclavos hebreos se debía liberar al 7º año y se debía abastecerlos con bienes para que subsista y no se esclavice más por ser carenciado. Y recordando que fueron ellos liberados también sin sus méritos y recibieron joya de valor también al salir de Egipto por la gracia de Dios. Así como que ustedes al salir de Egipto, al ser liberados de la esclavitud, no salieron con las manos vacías, sino que Dios les hizo para que ustedes reciban joyas y elementos de valor, ropas, telas. Por lo tanto, es menester también darle a un esclavo que se libere y suplir todas sus necesidades, porque ustedes recibieron. ¿Está claro?
Algunos rabinos hacen este tipo de cuentas, porque al fin y al cabo, cuando uno deja a un esclavo, fíjense, él estuvo trabajando 6 años y calculando 10 shekel por esos 6 años, son 60 shekel que debería pagarle esa persona. Al final solamente se le está pagando 30 shekel nada más. En realidad solamente le está pagando la mitad. Así que no te pienses que te estás perdiendo. Al contrario, tú le estás dando de lo que Dios te dio, y de lo que Dios te dio tienes que dar por orden de Dios a ese esclavo. Porque generalmente la gente piensa que lo que uno tiene es suyo, y cuando uno le da al esclavo que sale, piensa que uno está perdiendo dinero. Pero eso porque uno piensa que eso es suyo. Pero si uno piensa, como Dios quiere que pensemos, que todo lo que nosotros tenemos ahora son de Dios, es como si tuviese yo una cuenta bancaria aquí de Dios, y Dios me dice, bueno, ahora de lo que tienes, dales 30 para que salga. Pero bueno, después yo tengo más para darte. Así que te voy a llenar esa cuenta otra vez. Entonces uno, si piensa de esa manera, uno no se preocupa. Porque en fin y al cabo, si yo obedezco la palabra de Dios, y a lo mejor si hoy me pesa menos mi bolsillo, Dios me va a volver a llenar nuevamente. Así que eso es lo que Dios quiere que piense. De esa manera, las bendiciones o las heredades que nosotros tenemos en nuestra vida. La pregunta número 3 siguiente dice, ¿qué animales no se debe ofrendar en sacrificio a Dios? Versículo 19 dice, apartarás para el Señor tu Dios todo primogénito macho de tus manadas y rebaños. No pondrás a trabajar al primogénito de tus bueyes, ni esquilarás al primogénito de tus ovejas. ¿Esto es por qué? Porque es propiedad de Dios. No lo piensas que es tuyo, así que no hagas lo que quieras con ellos, porque ellos son animales consagrados a Dios. Los primogénitos son de Dios, así que no hagas lo que quieras, es de Dios. Dice, cada año tú y tu familia los comerán en la presencia del Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir. Es decir, cada año tú tendrás que dar gracias a Dios en el lugar que Dios eligió, en ese caso sería Jerusalén, para servirle a Dios, para darle como una ofrenda a Dios, porque esos son animales consagrados para dar a Dios en sacrificio, y generalmente ese tipo de sacrificio era el sacrificio de comunión. Por lo tanto, ese animal se sacrificaba, se cortaba partes, ciertas partes que tenía que dar, por ejemplo, el muslo, el cuero, todo eso había que dárselo al sacerdote, y había partes de las grasas, de los riñones que hay que darle a Dios, quemados, pero todo lo demás el hombre podía comerlo y festejar, compartir con todos los necesitados, con los levitas, con todos y su familia, hacer una fiesta con eso en agradecimiento a Dios. O sea que todo esto es para que te des cuenta que si uno elige y le da el primer fruto a Dios, está diciendo, sí Dios, lo que tengo en mis manos vino de ti. Y por eso te doy gracias, Señor, y te doy lo mejor de lo que he recibido a ti. Y esa es la manera, el espíritu de lo que es darle ofrendas a Dios. Si alguno de esos animales está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave, no se lo presentarás en sacrificio al Señor tu Dios. Dice, en tal caso podrás comerlos en tu propia ciudad, como si fuera una gacela o un ciervo, estés o no ritualmente puro. ¿Cierto? Lo que no es un animal lastimado, un animal que tenga heridas, bueno, cómetelo, no te hagas problema. Pero no servirá como para poder darle como ofrenda de sacrificio a Dios. Pero no comerás la sangre, sino que la derramarás en la tierra como si fuera agua. Dios prohibió comer la sangre. Entonces, no debía ofrendar a Dios un animal que está cojo o ciego o tiene algún otro defecto grave. A Dios se debía ofrendar de lo mejor que uno tenía. A Dios no se ofrenda de las obras. Porque a veces yo veo que a Dios se le tiran monedas, ¿no es cierto? Como ofrenda. Como si, bueno, tengo esta moneda, a Dios tengo que darle, bueno, voy a dar estas monedas. ¿Por qué? Porque son cosas pequeñas, a veces no me afecta, y no es así la manera de ofrendar a Dios. A Dios no se ofrenda de las obras, sino, y después cuando esa persona después de ofrendar monedas y cuando va con su familia a comer en un restaurante, gasta 100, 500, miles de pesos en su comida, pero no piensa así para Dios, ¿no es cierto? Tenemos que cambiar esa mentalidad y darle en realidad cosas buenas a Dios, cosas valiosas a Dios.
Hay que preparar la ofrenda con todo corazón de agradecimiento a Dios por ese perdón y la salvación que ni siquiera nosotros podíamos haberlo obtenido con todo el dinero que tenemos, porque es un regalo tan valioso de Dios. ¿Quién va a recibir el perdón de sus pecados con todo el dinero que tenga? No. El perdón y la salvación que hemos recibido es incomparable, es invalorable. Y Dios me ha regalado esa salvación y la vida eterna. Y además me ha regalado junto con todo eso, todas las bendiciones para vivir que me ha dado de su amor y gracia esta heredad o esta herencia que tenemos hoy día gozando, ¿no es cierto? En nuestras casas, el dinero, el trabajo. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a saber agradecer a Dios. Decir, Señor, tú eres un Dios tan amoroso y misericordioso que es capaz de regalarnos esta vida eterna y la salvación en Jesucristo. Y además me estás dando toda esta bendición de la comida, el pan, la ropa que he visto, la casa, la salud, la vida que tengo, el dinero, lo que sea. Todo esto vino, es una bendición tuya. ¿Y cómo no te voy a dar, Señor, de lo que tú me has dado en agradecimiento a ti? Te voy a dar lo mejor, el primogénito de ello te lo voy a dar a ti. Porque tú dijiste, el primogénito te pertenece a ti, el mejor te pertenece a ti. Pues lo mejor te doy a ti, en agradecimiento a la bendición que me ha dado. Y Dios está ordenando esto porque nosotros sepamos agradecer a Dios y que sepamos que lo que tenemos es algo que vino de la bendición de Dios. Pregunta 4 dice, ¿cuándo y dónde y cómo se debe celebrar las Pascuas? Aquí el capítulo 16 dice, aparta el mes de Abib para celebrar el Pascua del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes de Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. En la Pascua del Señor tu Dios sacrificarás de tus vacas y ovejas en el lugar donde el Señor decida habitar. No comerás las Pascuas con pan leudado, sino que durante 7 días comerás pan sin levadura, pan de aflicción, pues en Egipto saliste de prisa. Lo harás así para que toda tu vida te acuerdes del día en que saliste de Egipto. Fíjense, toda tu vida te acuerdes del día de salvación tuya. Durante 7 días no habrá levadura en todo el país. De la carne que sacrifiques al atardecer del primer día, no quedará nada para la mañana siguiente. Es decir, tienes que comer toda la carne que mataste. No ofrecerás el sacrificio de la Pascua en ninguna de las otras ciudades que te dé el Señor tu Dios. Lo ofrecerás solamente en el lugar donde el Señor decida habitar. ¿Y eso es donde? En Jerusalén, el templo de Jerusalén. Allí ofrecerás el sacrificio de la Pascua por la tarde, al ponerse el sol, que fue la hora en que saliste de Egipto. Cocerás y comerás el sacrificio de la Pascua en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido, y a la mañana siguiente regresarás a tu casa. Dios está ordenando celebrar las Pascuas sin falta y que lo haga trayendo las cosas de sacrificio. ¿A dónde? Al templo de Jerusalén. Durante 6 días comerás pan sin levadura y también el 7º día convocarás una asamblea solemne para el Señor tu Dios. Ese día no trabajarás. Así que Dios también durante 7 días también dice cumplir esa fiesta de los panes sin levadura, y al 7º día, que es el sábado siguiente, tendrá que reunirse para agradecer a Dios, para rendirle culto a Dios en homenaje a la obra de salvación que nos ha dado. Dice, ¿cuáles son los objetivos de celebrar las Pascuas? El objetivo es aparta del mes de Abib para celebrar las Pascuas del Señor tu Dios, porque fue en una noche del mes Abib cuando el Señor tu Dios te sacó de Egipto. O sea, es por haberlo salvado de Egipto. ¿Por qué? Porque también aquí es el día que salió de Egipto. Las Pascuas de Dios se debía celebrar en Jerusalén para conmemorar el suceso en que Dios sacó de Egipto al pueblo de Israel. Ese es el motivo de la celebración de las Pascuas. Y se acuerdan, esto es en todo el capítulo 12. Dios ordena cómo celebrarlo. Ahora con la Santa Cena del Señor lo celebramos. Ahora ya no celebramos las Pascuas de los judíos. O sea, nosotros los cristianos no matamos el cordero. La matanza del cordero en las Pascuas simbolizaba a Jesucristo, pero esa matanza, el derramamiento de sangre ya ha sido completo, ya ha sido concretado por Jesucristo. O sea, la Pascua del Antiguo Testamento fue una sombra de lo que realmente ocurrió con Jesucristo.
Por lo tanto, nosotros no vamos a recordar la Pascua del pasado del Antiguo Testamento. Ahora sí nosotros conmemoramos la cosa real que ha ocurrido, que es la muerte y la resurrección de Jesucristo, que eso es a través de la Santa Cena. ¿Está claro, hermanos? ¿Por qué nosotros no obedecemos más en hacer las Pascuas del Antiguo Testamento? Porque estamos celebrando realmente la verdadera Pascua, que es la muerte de Jesucristo. Por eso Jesucristo en las Pascuas, en la celebración de la Pascua, en la última cena, a los discípulos le dice: doy ahora un nuevo pacto, no el pasado, sino el nuevo pacto ahora en adelante es el pacto en mi sangre. Este pan que representa mi cuerpo que entrego por ustedes, y este vino que representa la sangre que yo he derramado por ustedes. Y este es la Pascua nueva, y este es el nuevo pacto en mi sangre que quiero que cumpla de ahora en adelante siempre esto en la Santa Cena. Por lo tanto, la Pascua espiritual hoy día es la Santa Cena, pero lo más importante es que espiritualmente nosotros recordemos y demos gracias a Dios por el sacrificio de Jesucristo. Y también se debía celebrar la fiesta de panes sin levadura. Esta fiesta de panes sin levadura es también arrepentir nuestro corazón de todo pecado. Por eso cuando nosotros recibimos el pan de nuestro Señor Jesucristo, lo primero que hacemos es arrepentimos de todos nuestros pecados y todas nuestras faltas ante Dios. Esta es la fiesta de panes sin levadura hoy día. Bueno, recuerden ustedes, este es un poco el calendario que nosotros habíamos dicho. El primer mes, según el calendario religioso, es el mes Nisan, y el día 14 es cuando empiezan a celebrar la Pascua, y a partir del día 15 al día 21 se celebran los panes sin levadura. Y se acuerdan, el tercer día, que es 14, 15 y 16, el día 16, el 15 es el día que empieza la Pascua y es un sábado. Y el 16 es el día después, inmediato al sábado, o sea, es el domingo siguiente. Y se dice que ese día es de las primicias, ¿cierto? Que representa el día del primer fruto de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dios Jesús resucitó en el día domingo después de las Pascuas, y por lo tanto ese es el día que nosotros celebramos como el día del Señor. Pregunta número 5 dice: ¿cuándo y cómo se debe celebrar la fiesta de la semana? La fiesta de las semanas contará 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. Entonces celebrarás en honor del Señor tu Dios la fiesta solemne de las semanas, en la que presentarás ofrendas voluntarias en proporción a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Y te alegrarás en presencia del Señor tu Dios en el lugar donde Él decida habitar, junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas, los levitas de tus ciudades, los extranjeros y los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Hay que hacer una fiesta de agradecimiento a Dios. Siempre es unas ofrendas de comunión. Recuerda que fuiste esclavo también en Egipto. Cumple pues fielmente estos preceptos. Se debía celebrar la fiesta de la semana contando 7 semanas a partir del día en que comience la cosecha del trigo. En Israel habían 2 tipos de cosecha. El primer cosecha ocurría la cosecha de la cebada, y inmediatamente después de la cosecha de cebada venía la cosecha del trigo. Así que cuando dice cosecha se piensa que hay 2 cosechas: cosecha de la cebada y del trigo. Primero cosechaban la cebada y luego el trigo. Y según Levítico 23, 10 al 11, el día de la primicia de entregar los primeros frutos de la cebada era el día siguiente al sábado de las Pascuas, o sea, el día 16, ¿se acuerdan que vimos en el mapa? Es el día también en que comienzan las cosechas de trigo. Por lo tanto, lo que está aquí diciendo, según el mapa, es que a partir de este día 16, donde se entregan las primicias, en agradecimiento, día de acción de gracias por la cosecha de la cebada, y aquí empieza la cosecha del trigo. Entonces, a partir de esta fecha, donde comienza la cosecha del trigo, tendrá que contar 7 semanas, que aproximadamente caen aquí el 6 del Sivan, el tercer mes, que es lo que se llama el Shavuot, o es el Pentecostés. O sea que este es el día que tiene que celebrar las 7 semanas para agradecer a Dios. ¿Cuándo y cómo se debe celebrar la fiesta ahora de las enramadas? Al terminar la vendimia y la cosecha del trigo, o sea, todo, la vendimia es cosecha de todos los frutos, las uvas,
Celebrarás durante 7 días la fiesta de las enramadas, ¿se acuerdan? Te alegrarás en la fiesta junto con tus hijos y tus hijas, tus esclavos y tus esclavas y los levitas, extranjeros, huérfanos y viudas que vivan en tus ciudades. Durante 7 días celebrarás esta fiesta en honor al Señor tu Dios en el lugar que Él elija, Jerusalén, pues el Señor tu Dios bendecirá toda tu cosecha y todo el trabajo de tus manos, y tu alegría será completa. Esta fiesta del tabernáculo, usted se acuerda que nosotros lo vimos. Si quieren profundizarse, vea otra vez la lección 11 de Números que habíamos aprendido. Y esta fiesta del tabernáculo de las enramadas se celebra luego de la cosecha de todos los granos, o sea, de cebada y trigo, y también luego de la cosecha de todos los frutos, de las aceitunas, dátiles, higos, granadas, uvas, después de todas las cosechas, porque está en otoño, donde se cosecha todo eso, y en otoño se celebra esta fiesta de las enramadas. ¿Y cuáles son las obligaciones que todo hombre debe cumplir? 3 veces por año en la festividad de panes y levadura de las semanas y de las enramadas. Dios le obligó a que todo hebreo, todo judío que entre a la tierra prometida tenga que venir 3 veces, al menos 3 veces al año, a celebrar a Dios. Y estas festividades al celebrar es la Pascua, la fiesta de la semana que es el Shavuot o el Pentecostés, y de las enramadas que es el del tabernáculo. ¿Está claro, hermano? Estas 3 festividades Dios los hizo que vengan. 3 veces al año, dice, todos tus varones se presentarán ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elija, es decir, todos tienen que venirse, esté donde estén viviendo dispersos en la tierra prometida en Canaán. 3 veces en estas festividades van a tener que reunirse en Jerusalén, en esta tierra donde Dios te va a elegir, para celebrar la fiesta de los panes sin levadura, que en realidad panes sin levadura se refiere todo junto con las Pascuas, y también la fiesta de las semanas, el Shavuot o el Pentecostés, también llamado, y también las enramadas, llamadas también el del tabernáculo. Y nadie se presentará ante el Señor con las manos vacías, sino va a tener que venir en agradecimiento a Dios con la bendición que ha recibido. Cada uno llevará ofrendas según lo haya bendecido el Señor tu Dios. Y Dios le da órdenes para que al menos 3 veces al año venga del lugar donde cada uno vive, para no olvidarse de la gracia de Dios. Porque si uno no se viene a celebrar, no sabe dar gracias a Dios, entonces se olvida de la gracia de Dios. Entonces vive cada uno compenetrado en su tarea, en sus rebaños, en su trabajo al campo. Entonces si no viene a la palabra de Dios, si no viene a ver a Dios, se va a olvidar de la gracia que ha recibido de Dios. ¿Saben qué? Los judíos después se olvidan de Dios. Y después viene toda la desgracia por la desobediencia a esta palabra de Dios. Vamos a un poco recordar entonces en este capítulo 6 los puntos que debemos remarcar. Son que nosotros somos un pueblo salvo por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Nosotros hemos sido salvos de nuestros pecados gracias a la gracia de Dios, y ante todos nosotros éramos esclavos del pecado. Pero Jesucristo fue quien pagó todas nuestras deudas y nos ha comprado con su preciosa sangre. Y hemos pasado a ser de su propiedad. Y Jesucristo pasó a ser nuestro dueño, nuestro Señor, a quien únicamente a Él debemos amar y servir. Por lo tanto, el hecho de que está diciendo Dios hacerle saber al pueblo de Israel que es un pueblo consagrado a Dios, es para que sepa que nosotros vamos a pasar a ser una propiedad de Dios. Por lo tanto, si Dios es mi dueño, si Dios es mi Señor, yo debo vivir de acuerdo a lo que el Señor, mi dueño, me mande. Así como hemos recibido la gracia y la misericordia de Jesucristo, nosotros también debemos ser generosos y misericordiosos con nuestros prójimos, porque nosotros hemos recibido esa gracia de Dios. Por lo tanto, Dios quiere que nosotros, como propiedad de Dios, siempre debemos recordar y nunca olvidar la salvación que Dios nos ha regalado. Y nos ha bendecido también nuestras vidas para que vivamos con una heredad de bendición que nos llena, que nos colma, porque todo esto vino de la mano de Dios. Y Dios quiere que la bendición empecemos a gozarla, a agradecer a Dios, a hacer una fiesta de agradecimiento todas las veces que sea necesario, para entonces no olvidarnos de la gracia y el amor de Dios.
de toda la bendición que nos ha dado. Y para eso también entregar de lo que Dios me ha puesto en mis manos para servir al prójimo, ayudar al prójimo, dar al prójimo, para que ese prójimo también entre en la bendición de Dios. Ese es el motivo, el objetivo que tiene Dios hacia su pueblo, que es de su propiedad. Esa es la característica de un pueblo consagrado a Dios que somos nosotros, amados hermanos. Bueno, esto es entonces el fin de la lección 6 de Deuteronomio, donde nos habla de que debemos ser un pueblo consagrado a Dios, y un pueblo consagrado a Dios es un pueblo que no se olvida de la gracia de Dios, del amor de Dios, de la salvación que nos ha regalado, y que todo lo que tenemos en nuestra mano vino de la mano de Dios para servir a Dios y servir al prójimo. Y en el momento que nos morimos tenemos que devolver todo esto a Dios, porque no es mío. Fui simplemente un administrador, un mayordomo de estas cosas que Dios me ha puesto. Nunca debemos pensar que esto es mío y lo voy a hacer de acuerdo a mi manera. Mi vida es mía, mío, 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 mío. No, no es así. Mi vida tampoco es mía. Mi vida también es de Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que entender. Gloria a Dios. Vamos a orar, amados hermanos. Damos gracias al Señor. Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor Jesús, te damos gracias por la salvación que nos has regalado. Y gracias, Señor, por habernos perdonado de nuestros pecados. Y no hemos pagado un centavo, sino tú lo has pagado todo con tu sangre preciosa, Señor. Y tú nos has comprado y hemos sido pasados a ser de tu propiedad. Y gracias, Señor, te damos por esta bendición. Y queremos vivir de acuerdo a tu palabra y con todas las bendiciones que tú nos has dado en nuestra vida. Lo que tenemos en nuestras manos, en nuestros bolsillos, es para que a través de esto te sirvamos, Señor, te obedezcamos y podamos entonces ayudar al prójimo para que él también entre a través de este evangelio y la palabra tuya, para que entre en esta misma bendición de tu palabra, en este reino hermoso que es el Canaán espiritual. Gracias otra vez te damos, Señor, y bendecimos en el nombre de Jesús a todo tu pueblo que escucha y recibe estas palabras y están decididos y dispuestos a obedecerte, Señor. Bendícelos como tu palabra lo dice. Señor, llénalos de esta abundancia, porque tu voluntad no es que vivamos en medio de la pobreza, sino que si obedecemos tu palabra, tú, Dios fiel, prometes que va a haber bendición, que va a venir de tus manos, para que a través de esas cosas podamos glorificarte y salvar y ganar más almas para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te glorificamos, te alabamos. Amén y amén. Gloria a Dios.